inicio con la exposición del profesor Molino en la mañana. Quisiera brevemente hacer un breve apartado teórico sobre la trayectoria de la teoría democrática. El profesor Molino había mencionado en la clase, en la primera exposición, las referencias a Dahl, a Schumpeter, sobre el concepto de democracia mínima y cómo luego tanto el profesor Molino como otros relevantes académicos como el profesor O'Donnell van desarrollando hacia fines del siglo XX un marco teórico más avanzado que se denomina calidad democrática. Pero quisiera repasar brevemente la trayectoria que va desde este primer concepto de democracia mínima a la calidad democrática. Bueno, esta democracia mínima también que puede denominarse democracia procedimental, democracia liberal, democracia representativa, tiene básicamente la argumentación teórica de Schumpeter hacia los años 40. Luego vamos a ver que de este discurso schumpeteriano vamos a ver una desagregación conceptual más rigurosa de Robert Dahl hacia los años 60. Posteriormente a los requisitos que Dahl denomina por hierarquía, por democracia, se vienen los colegas que van a tratar de medir esa democracia mínima. Tenemos, por ejemplo, las mediciones que hace el profesor Adam Przeworski, y luego diversas instituciones, centros van a medir qué países son democráticos y cuáles no lo son, y a lo largo de diversos años. Encontramos, por ejemplo, los datos, las bases de datos que ustedes pueden ver en internet de Economist. Ustedes van a ver una clasificación de países democráticos a lo largo del siglo XX. Bueno, luego vamos a tener también Polity, una institución que también hace similar intento. Ellos entre ellos tienen algunas diferencias menores sobre qué es o no democrático, también tienen algunas diferencias ya para clasificar si determinado país en determinado año es democrático o no. Pero bueno, el objetivo fundamental de esta democracia mínima es la diferenciación de lo que podríamos denominar blancos y negros, es decir, cuáles son países democráticos y cuáles no lo son. Ya posteriormente, y esto tiene que ver con los sucesos históricos de la política latinoamericana, ya a partir de los años 80, cuando ya hay un avanzado proceso de democratización en América Latina, vamos a tener un concepto que va a surgir y desarrollarse en ese periodo, que es el concepto de consolidación democrática. El concepto de consolidación democrática ya aborda no todos los países, sino al universo de países que son de democracias mínimas, digamos, partiendo del concepto anterior. Pero tratando de encontrar diferencias al interior de ese universo de democracias mínimas. Y por tanto, y ahí van ustedes a ver una clasificación un poco más sofisticada, que ya no trata de ver si son democracias o no, sino que de las que son democracias, si son democracias consolidadas, en vías de consolidación o no consolidadas. Un autor relevante para este concepto es el profesor español Lins, y él va a definir en un resumen de una frase cuáles son aquellas democracias consolidadas, que en términos castellanos, la frase original en inglés es más denotativa, only game in town, y en términos en español sería el único juego, el único casino en la ciudad. Quiere decir que cuando todos los actores políticos, refiriéndose a los líderes, a los partidos, quieren llegar al poder por la vía electoral, no buscan una vía alterna cuando han perdido en la vía electoral, sino tienen una sola lógica, un solo sentido, su accionar político, entonces podemos hablar de democracias consolidadas. El reto fundamental, tal como ustedes observan en esta lámina,
es distinguir, como ya digo, una mayor diferenciación. Ya no estamos ante blancos y negros, sino podemos decir que ahora se introducen algunos grises. Luego vamos a tener hacia fines del siglo XX, sobre todo hacia el inicio del presente siglo, ya este concepto de calidad democrática, donde ustedes van a ver una mayor desagregación de la clasificación de los regímenes políticos democráticos. La ciencia en general es un proceso clasificatorio, discriminador, quiere decir que construye diferencias en un grupo determinado, y el avance de la ciencia es la mayor precisión, fineza, sofisticación en esa clasificación. Entonces acá ya no se trata solo de grises, podríamos